Padre, cuán agradecidos estamos, Señor, que tú eres bueno, grande en misericordia y en bondad para con nosotros. Nos permites hoy una vez más reconocer cómo tus misericordias han sido hechas nuevas en este día sobre nosotros, sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas. Y que solo por tu gracia y por tu bondad es que estamos aquí, Señor, para recibir tu palabra, para recibir tu consejo, tu dirección, tu amor, y para reconocer cuán grande eres tú en medio de nosotros, Señor. Te damos todo el honor, que solamente tú eres digno de recibir todo el honor, que solamente tú mereces, Padre de los cielos, tú que has sido bueno, hermoso con todos y cada uno de nosotros, y nos has concedido el privilegio, Padre, de poder conocer más de ti. Permite que nuestro corazón te escuche, que nuestro corazón entienda tu propósito, tu voluntad. Haz una apertura de nuestro ser interior. Haznos sensibles, Señor amado. Hemos sido sensibles a los problemas, a las dificultades, sensibles, Señor, a tantas cosas. Pero danos la gracia, Dios, de que seamos sensibles. Es a tu voluntad, a tu voz, al deseo de tu corazón para todos y cada uno de nosotros, Padre. Por favor, háblanos a través de tu hermosa palabra y dirígenos a través de ella. Te lo pedimos en el precioso, puro y santo nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Estamos muy agradecidos con Dios. Nos ha permitido todos estos meses poder estar reunidos por estos medios mucho tiempo durante domingos y miércoles. Ya este último tiempo, los domingos, nos hemos podido reunir de manera presencial, pero ya también estamos a unas 2 o 3 reuniones máximo de ya dejar transmitir los miércoles. Ya en unas 2 o 3 miércoles, si Dios lo permite, ya no tendremos más transmisiones, sino que ya vamos a tener reuniones así de manera presencial en la congregación, donde vamos a tener los miércoles destinados para, si así Dios nos lo permite realizar, para hacer estudios bíblicos, para que podamos sentarnos. La idea es que no podemos ser un pueblo que esté solamente escuchando la palabra de Dios y muy desapercibido de cuál sea la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios para nuestras vidas, sino que podamos entender que hemos sido llamados para estar con Dios, hemos sido llamados para conocerlo y hemos sido llamados para que de eso que hemos recibido también compartamos con otros. Hoy el mundo cada día se está desbordando en maldad, se está desbordando en desvaríos de su corazón, en necedades, pero se levanta un pueblo que tal vez no es visible al mundo, pero por el poder de Dios es levantado para que en ese pueblo se desborde es el conocimiento de Dios. Pueblo que va conociendo a su Señor, que va conociendo a su Salvador, de manera que les vamos a ir anunciando que miércoles ya iniciamos de manera presencial para que podamos venir listos con Biblia, con cuaderno, porque estas reuniones de los miércoles, pues si ya no las vamos ni a grabar ni las vamos a transmitir, porque van a ser allí pues de estudio bíblico para que podamos ir preparados con las herramientas y podamos meternos a estudiar la palabra, que es una gran necesidad en nuestro corazón, podamos comprobar es en la palabra el pensamiento maravilloso de Dios, y no solamente lo podamos comprobar, sino seamos capacitados por Dios también para enseñar a otros, para instruir a otros, porque Él le ha placido dar a conocer su salvación a través de la locura de la predicación, pero no solamente de la predicación que se hace allí en un púlpito, sino de la que podemos hacer en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, con nuestras familias, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con todas aquellas relaciones con las que Dios nos permite interactuar de una manera especial, porque no solamente hemos sido llamados para conocerle, sino también para anunciar a ese ser extraordinario y maravilloso, que va cautivando nuestro corazón con su amor, pero que también nos va llevando a tener un anhelo de que muchos más también estén cautivos con este amor. Nosotros no somos los que transformamos la vida de las personas ni los corazones, pero sí creemos que la palabra de Dios es poderosa, que no regresará vacía, que cumplirá el propósito para el que Dios la ha enviado. Y Dios ha preparado muchos terrenos en los que Dios ha venido arando, en los que Dios ha venido obrando, terrenos a los que Dios ha venido limpiando, purificando, terrenos a los que le ha venido rompiendo la dureza, terrenos a los que ha venido limpiándole los pedregales, terrenos a los que Dios ha venido
podando de espinos y cardos para hacerlos tierra fértil, en los que la semilla de la palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a la voluntad maravillosa de Dios. Amados, porque necesitamos poder entender esta necesidad profunda, no solamente de esta época y del tiempo que estamos viviendo, la necesidad profunda del ser humano desde que fue creado por Dios. El ser humano fue creado con una profunda necesidad de tener conocimiento de Dios. Y el mayor problema que nosotros vivimos, el mayor desierto, las mayores dificultades que atravesamos, los mayores momentos críticos que atraviesan nuestras vidas, son a causa no de cuán difícil sea una circunstancia, sino de cuánto desconocimiento tenemos en nuestro corazón acerca de quién es Dios, acerca de quién es Dios. Ya no seas, recordando algo que estuvimos mirando al inicio del domingo pasado, dice en el capítulo 4, versículo 1, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Y es algo que vemos que se va acrecentando cada día. Cada día hay en muchos labios, aún en los labios del mundo, está la palabra Dios. Pero el hecho de que la palabra Dios esté en los labios del mundo, eso no significa que haya un mundo dispuesto para honrar, conocer, sujetarse y responder al amor maravilloso del Señor. Y la palabra de Dios ciertamente dice que cuando no hay conocimiento de Dios, hay ausencia de estas dos cosas, ausencia de verdad, porque la verdad solamente viene de Él. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y sabemos que la verdad no se trata de una doctrina, se trata de una persona. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocer la verdad es conocer la gloriosa persona de Jesucristo dispuesta para conducirnos hacia el corazón del Padre. Y hay un mundo allá afuera, insensible, entregado a los placeres, entregado a los deseos de su corazón, entregado para hacer su voluntad. Un pueblo, un mundo allá afuera en el que se está cumpliendo lo advertido por Dios, allí en la carta de Timoteo, de que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, y tiempos peligrosos porque habrían muchos amadores de sí mismos, dice la Escritura, gente centrada en sí misma, en sus deseos, en su voluntad, gente llena de avaricia, llena de cantidad de deseos, y que muchas veces es lo que estamos presenciando en el tiempo en el que estamos viviendo. Y como dice aquí la Escritura, pasa esto con los moradores de la tierra. El asunto es que es una alerta primordial cuando el desconocimiento de Dios se está dando es dentro del pueblo de Dios. Y se está dando dentro de la iglesia de Dios, dentro de la iglesia que ha recibido un manual tan poderoso y tan precioso como es la palabra de Dios. No cualquier manual, no ha recibido cualquier libro, ha recibido palabras de vida de parte del Creador, porque eso es lo que es este libro, a diferencia de todos los demás. Cuando las palabras de este libro son abiertas y son reveladas a nuestro corazón, nos conducen hacia el corazón de Dios para mostrarnos al Salvador, para mostrarnos quién es Dios, para mostrarnos su corazón, para mostrarnos de una manera especial el camino dispuesto por Dios en su propósito eterno para cada una de nuestras vidas. Dios es maravilloso y encontramos que este libro que llamamos la Biblia está lleno de vida y nos conduce al conocimiento precioso de la vida que tanto necesita nuestro corazón y que tanto necesita nuestra vida. Dice Oseas en el capítulo número 4, verso 6, ¿qué es lo que hace perecer al pueblo de Dios? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Y ahí el Señor habla de la disposición del corazón. Y de la disposición del corazón y de su actitud hacia Dios. Porque habla del sacerdocio. La Escritura nos deja ver que en el Nuevo Testamento la iglesia, todos hemos sido llamados para ser sacerdotes. Hemos sido hechos sacerdotes para Dios. Hombres y mujeres que estemos para atender, para conocer, dispuestos ahí para Dios, para estar en los brazos, en la presencia de Dios y para también ser enviados por Dios para hacer su preciosa voluntad y maravillosa. Jesús mismo expresó cuando estuvo aquí en la tierra de una manera muy especial, he aquí que Él estaba para hacer la voluntad de Dios.
Mira lo hermoso. El Hijo conocía al Padre, pero aquel que conocía al Padre estaba dispuesto para hacer la voluntad de Él. ¿Para qué Dios nos está llevando a conocerle? Para que seamos un pueblo dispuesto para hacer la voluntad de Dios, para ser enviados por Dios en medio de una generación contumaz y rebelde, pero que en medio de esta generación Dios haga de nosotros hijos sensibles y obedientes, dispuestos para hacer esa preciosa y maravillosa voluntad de Dios. ¿Por qué perece el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. ¿Por qué perece el pueblo de Dios? Por falta de búsqueda de Dios. En Juan 17, en el versículo número 3, hay un versículo que la iglesia memorizamos con mucha facilidad y que con mucha facilidad repetimos con nuestros labios, y estamos muy familiarizados muchas veces con esta porción de la escritura como está allí escrita en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 17, en el verso número 3, si te ubicas allí, y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando leemos esta porción tan clara de la palabra de Dios, con la que tantas veces estamos familiarizados, sin embargo, nos encontramos con una realidad que implica conocer a Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? Porque aquí el Señor lo está llevando a unos términos esenciales para nuestras vidas y en relación con el propósito que Él está cumpliendo con nosotros. Es fácil decir que la vida eterna es el Señor, pero entender que esa vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces voy a entender que Dios no dispuso la vida eterna simplemente como un concepto. La vida eterna, como lo vemos aquí dispuesto y como Dios lo ha señalado a través de muchas porciones, porque no es un concepto aislado el que estamos mirando, es algo que se extiende por toda la palabra de Dios. Jeremías lo expresó: no se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, el valiente en su valentía, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces nos damos cuenta que no es algo aislado de parte de lo que escribió aquí el apóstol Juan, a traer todo eso. Cuando hablamos de la palabra conocer, necesitamos entender qué implica todo esto, porque allí es donde hay un vacío grande y el pueblo de Dios perece, porque lo esencial es lo que está faltando: conocer a Dios en el corazón. Y cuando hablamos de conocer en el sentido como lo expresa la palabra, aún en el lenguaje de los hebreos, en el lenguaje original, nos vamos a dar cuenta que conocer no está hablando simplemente de estar bien informados, no está hablando algo que simplemente esté en nuestro pensamiento o algo que invada argumentos racionales dentro de nosotros. Nosotros reconocemos que necesitamos un estudio ordenado, un estudio habitual de las Escrituras, que muchas veces necesitamos ser instruidos y enseñados por otros, pero que el estudio de la palabra no puede terminar siendo meramente un estudio académico, como tantas veces se puede terminar volviendo simplemente una persona que escucha, toma apuntes, después lee, pero se convirtió en un estudio académico. No, cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos que entender que lo esencial a lo que nos conduce la palabra de Dios es a una relación personal con Él. En el concepto bíblico de conocer nos vamos a encontrar esto, que la esencia no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento relacional, un vínculo, una unidad, una común unión, una intimidad. La palabra conocer en la Biblia, en su original, hace un énfasis respecto a esto. Me encontré una frase que me llamó mucho la atención y es muy especial, porque aunque no está en la Biblia, sí expresa mucho de hacia dónde nos conduce cada día buscar de Dios, porque la medida última del conocimiento de Dios, como lo dice acá, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La medida última del conocimiento de Dios es llegar a conocer a Dios mucho más íntimamente y mucho mejor. Y mira lo hermoso, hacia dónde me va llevando toda esa relación íntima: a conocer a Dios con mucha más claridad. Tengo que entender, amada iglesia, que yo no conozco a alguien porque pueda enumerar sus cualidades,
porque pueda decir muchas cosas acerca de ese alguien y aún pueda definir cómo son todas sus cualidades, porque así a veces lo podemos hacer respecto a los atributos de Dios. Podemos decir una lista de atributos de Dios y podemos llegar a definir todos esos atributos, mis amados, y podemos repetirle a otros lo que se dice de ese alguien, esos atributos o esas cualidades de ese alguien. Es más, muchas veces nosotros lo que hemos hecho es repetir lo que hemos oído a otros decir, y nos hemos llenado de eso, de lo que repetimos. Y muchas veces, como nos llenamos es de repeticiones, muchas veces repetimos hasta distorsiones que hemos escuchado acerca de Dios, cosas distorsionadas de Dios. Nos hemos convertido en personas que muchas veces repetimos distorsiones, imágenes equivocadas de Dios, porque tal vez solamente nos limitamos a creer que supimos quién era Dios porque sabíamos definir algunas cosas. Y mira lo que vemos aún en ejemplos de la palabra. Job, la escritura dice: Job de oídas te había oído. Y podemos ver claramente que Job había oído de Dios, pero no había oído a Dios. Y esto puede ser un aspecto muy confrontante para nosotros como cristianos. En tanto que hemos oído de la palabra, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Oír de Dios? ¿O ha empezado a suceder lo más importante? Empecemos a oír a Dios. A oír a Dios. Para oír a Dios, Job necesitó ser llevado a una relación personal y directa con Dios. No olvidemos que vinieron unos consejeros, dijeron respuestas, y tal vez respuestas que muchas veces utilizamos para decir, claro, son respuestas lógicas, adecuadas, pero en un determinado momento Job expresó que esos tres que vinieron a aconsejarlo y que vinieron a dar sus opiniones se habían convertido en consejeros molestos para sus vidas, porque aunque dijeron cosas coherentes y cosas claras, en muchos momentos no traían una respuesta a la necesidad que tenía el corazón de Job. Job necesitaba realmente, y muchas veces lo expresó, poder tener una cita con Dios y poder hablar con Dios y encontrar que Dios le diera respuestas. Y cuando Dios se acercó, en lugar de darle respuestas, Dios empezó a hacerle preguntas a Job. Cuando Dios le hizo preguntas a Job, Job se dio cuenta de una realidad. He oído de Dios, pero no he oído a Dios. Si hubiera oído a Dios, no me acercaría para afrentar a Dios, me acercaría para humillarme bajo la poderosa mano de Dios. ¿A dónde fue conducido este Job? A una relación personal con Dios. Y en esa relación personal con Dios ocurrió algo muy bonito. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya no es lo que me han dicho. Ahora he entrado en un contacto directo y personal contigo, directo y personal con tu corazón. Los israelitas también vieron muchos milagros hechos por Dios en el desierto, pero vieron los milagros, no vieron al Dios que hacía los milagros, no vieron al Dios que estaba detrás de todo de lo que ellos vieron. Pero son unos pocos de aquella multitud que fue sacada de Egipto, son una pequeña multitud, una pequeña porción, un pequeño remanente, fueron los que fueron sensibles y movidos a una relación directa con Él. Cuando el Señor habla de Josué y Caleb, dice que en ellos hubo un espíritu diferente para venir en pos de Él. Mira lo hermoso. Ellos fueron tocados de tal manera que sus corazones corrieron fue a Dios, corrieron fue al Señor, como lo hicieron Josué y Caleb. Tuvieron un espíritu diferente para venir en pos del Señor. Qué hermoso, porque todo esto nos va llevando a entender, mis amados, que el pueblo vio milagros, pero no vio al Dios que hacía milagros. Y necesitamos ser traídos a una relación, porque aún nuestras vidas pueden estar llenas de milagros, pero sin haber reconocido y sin haber visto al Señor. Cuando Dios escogió a los 12 discípulos de una manera muy especial, no los escogió para que estuvieran con Él y estuvieran bien informados de todo lo que Él hacía, no. Los escogió para que estuvieran con Él. Y cuando los escogió para que estuvieran con Él, era para que se relacionaran con Él y en esa vida de relación le conocieran. De manera que después los envió a predicar, los escogió para que estuvieran con Él y los envió a predicar. Amados, lo que Dios desea hacer contigo y conmigo,
traerme a estar con Él, para que yo le conozca. Pero no solamente quiere que yo le conozca, sino que también sea un instrumento para que le dé a conocer, para que enuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y maravillosa. De manera que Él los trajo hacia Él, los trajo hacia su corazón, los trajo hacia sus brazos, los trajo hacia su presencia. ¿Qué diferencia con los escribas? Que los escribas sabían mucho acerca del Mesías, por lo que habían visto en la palabra. Pero cuando el Mesías apareció, no lo reconocieron, porque se relacionaron con la palabra, pero no se relacionaron con Dios. No se relacionaron con el Creador. Por eso cuando lo vieron no lo reconocieron. De manera que cuando el Señor escogió a esos 12 discípulos para que estuvieran con Él y después lo anunciaran, ellos no anunciaron de lo que habían oído, sino de lo que habían percibido acerca de Dios. Mira esto tan hermoso. Juan en sus cartas siempre habla de que lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos respecto al verbo de vida, eso os anunciamos. Él está hablando, fuimos traídos a un contacto con Él, para que cuando salgamos a hablar de Él, no hablamos de lo que otros nos dijeron, sino hablamos de aquello que Dios mismo fue revelando de su corazón a nuestras vidas, fue revelando de su corazón a nuestros corazones. De manera que ellos no salieron a anunciar lo que habían escuchado de otros. No, le ocurrió algo especial como a Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mis amados, no solamente necesitamos oír, necesitamos ver al Señor. Necesitamos percibir a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Cuando hablamos del Evangelio, las buenas nuevas, ese Evangelio que desde Génesis está revelado, que nos anuncia ese propósito maravilloso, ese deseo de Dios de tenernos junto a su corazón, ese deseo precioso. Tenemos que entender que el Evangelio no solamente necesita ser oído, sino que el Evangelio también necesita ser visto. La palabra de Dios no solamente necesita ser oída, sino que la palabra de Dios necesita ser vista. Cuando escucho la palabra de Dios, escucho cómo la palabra de Dios me señala quién es Dios, pero me señala quién es Dios para que yo vaya y mire a Dios, para que yo vaya y conozca a Dios, para que yo corra a sus brazos de una manera sobrenatural, de manera que muchos escudriñaron la palabra y vieron la manifestación hermosa de Dios en su palabra, pero esa manifestación que anunciaba que Él iba a venir, y un día Él vino y muchos pudieron ver a la palabra viva en medio de ellos, porque no solamente necesitamos oír, sino que también necesitamos ver, que no solamente sean abiertos nuestros oídos, sino también que sean abiertos nuestros ojos. Jeremías, ¿me acompañas allí? Al capítulo número 23, Jeremías, capítulo número 23, en el versículo número 18, dice la Escritura, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Te das cuenta? Oír y ver. Aquí nuevamente el Señor lo habla. No solamente necesito escuchar su palabra. Job lo expresó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El apóstol Juan lo expresó, que no solamente habían oído de Dios, sino que lo habían visto y lo habían palpado dentro de sus vidas y dentro de sus corazones. Todo esto me deja ver con mucha claridad que yo tengo una profunda necesidad de conocer al Dios de la Biblia, de conocerlo con todo mi corazón, porque hoy en día muchas veces la iglesia somos un pueblo que cantamos a un Dios que no conocemos. Somos un pueblo que tenemos en los labios la palabra de un Dios al que no conocemos. Somos un pueblo que oramos a un Dios que no conocemos. Somos un pueblo que muchas veces vivimos y nuestras vidas evidencian ese desconocimiento que tenemos acerca de Dios. Y no porque Dios no se haya mostrado, y no porque Dios no se haya dado a conocer, no porque Dios no se haya manifestado sobre nuestras vidas, sino que tantas veces estamos tan entretenidos, tan distraídos, tan ocupados con tantas cosas y no nos hemos percatado de cuál es nuestra verdadera necesidad. Por eso tan poco interés de escudriñar las Escrituras. El Señor les dijo que ellos escudriñaban las Escrituras para encontrar la vida eterna y no querían venir a Él. Las Escrituras siempre nos van a enseñar, nos van a direccionar hacia Dios, para que nosotros vayamos, para que nosotros nos relacionemos con Él, para que lo busquemos de una manera personal e íntima. Por eso Pablo,
cuando estuvo en aquel Areópago, que lo hemos tocado en otras ocasiones, cuando entró allí en medio de ese lugar griego y vio cómo había multitud de ídolos, pero de pronto ubicó un lugar que tenía el letrero o la inscripción al Dios no conocido, y él allí se paró y dijo: al que ustedes adoran sin conocerle es al que yo les anuncio. O sea, ¿cómo es posible adorar a alguien que no conozco, a alguien que no sé quién es? Entonces muchas veces hay ausencia de adoración dentro del pueblo de Dios, que solamente tenemos expresiones musicales, tenemos palabrería en la oración y tenemos la palabra de Dios en nuestros labios y no un corazón completamente rendido a Dios, porque no puede haber adoración si no hay conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, no estamos hablando de información, estamos hablando de relación, estamos hablando de comunión, estamos hablando de intimidad, mis amados, porque Dios con el nuevo nacimiento ha traído de regreso la vida espiritual sobre nuestras vidas. Nos ha hecho hombres que ahora caminemos en el Espíritu, mis amados, pero la meta del hombre espiritual tiene que ser conocer a Dios. Esa es la meta. Antes, sin la vida de Dios, pues no había nosotros ni el deseo ni la capacidad para conocer a Dios. Pero ahora que la vida de Dios ha venido a su Espíritu, Dios, ¿para qué nos ha dado de su Espíritu? Para conducirnos a través del Espíritu de verdad al conocimiento de toda la verdad. Y toda la verdad, ¿quién es Él? Amados, no es simplemente saber que Dios existe, porque eso es lo que piensa el mundo. Dios existe, pero no tiene ningún tipo de relación con el Creador. No, mis amados, cuando Dios nos está hablando de conocerle, nos está hablando de venir a una profunda relación con Él, donde primeramente seamos traspasados con su salvación, con esa salvación tan maravillosa que nos ha reconciliado con Él. Pero esa relación que produce que en nosotros haya amor hacia Dios. Porque ¿qué es lo que produce el ser amado por Dios? Que ahora mi corazón le ame. Pero no solamente que le ame, sino que le obedezca, que en Él tenga esperanza y que en Él encuentre toda la plenitud que el corazón necesita. Filipenses, en el capítulo número 3, versículos número 13 y 14. Acompáñame en Filipenses, capítulo número 3, versos 13 y 14, dice la Escritura. El apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta del hombre espiritual? Conocer a Dios. Y necesito entender que la base de conocer a Dios es parte de lo que Dios ha hecho en favor mío. No olvidemos, yo me puedo acercar a Dios es porque Él se acercó primero a mi corazón, porque Él se acercó primero a mi vida, cómo Él se ha revelado, cómo Él se ha manifestado, cómo Él se ha dado a conocer a sí mismo, a cada uno de nosotros, y se ha dado a conocer por medio de su palabra. Y es así donde necesitamos en poder encontrar y entender la diferencia entre una vida emocional y una vida en el espíritu, entre una vida de sentimientos y una vida espiritual, porque muchas veces se genera mucha confusión y mucha distorsión de las cosas de Dios acerca de esto. Las emociones hacen parte de la vida humana, hacen parte del ser natural. Las emociones, la vida emocional es un aspecto muy importante de la vida del ser humano, de la vida natural del ser humano. Pero eso no significa que las emociones sean las que deben dirigir y conducir nuestras vidas y las que nos deben llevar, porque muchas veces cuando nos dejamos llevar es por este aspecto, nos desviamos del camino y nos vamos por una dirección equivocada, como dice la palabra de Dios cuando el Señor dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y muchas veces, si lo que nos guía a nosotros es una vida emocional no sujeta a Dios, entonces nos vamos a ir por un camino equivocado. Mis amados, los sentimientos y las emociones no son donde hemos sido llamados a poner nuestra confianza. Para muchos han expresado que su experiencia con Dios
ha sido un momento emocional, ha sido un momento donde ocurrió algo que afectó de manera fuerte sus emociones, y muchas veces algunos dicen que sintieron una profunda emoción dentro de su corazón y que nunca antes habían sentido o experimentado algo así o algo así similar, de manera que manifestaron que eso que les había ocurrido venía de parte de Dios. Pero si nosotros vamos mirando la Escritura, nos vamos a dar cuenta de algo muy especial y muy profundo. En Jeremías 17, en el versículo número 9, la palabra de Dios dice que nosotros en el conocimiento de Dios no nos podemos apoyar ni en nuestras emociones, ni en nuestros sentimientos, ni en lo que indique nuestro corazón, porque engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Y si te ubicas en Proverbios, por favor, en el capítulo número 28, Proverbios, en el capítulo número 28, en el versículo número 26, mire lo que dice la Escritura: el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es necio. Entonces, la Escritura aquí nos va dejando claro que confiar en los sentimientos nos puede llevar a cometer muchos errores. Confiar en las emociones nos puede llevar a cometer muchos desaciertos en nuestros caminar, porque muchas veces podemos terminar alejados del verdadero conocimiento de Dios, porque nos fundamentamos en las emociones, cuando las emociones Dios nos las ha permitido, pero deben de estar controladas bajo la dirección, bajo la guía, bajo el control maravilloso del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nuestras emociones deben de estar bajo el control de Dios, bajo la dirección del Espíritu de Dios, de manera que la fuente para conocer a Dios no son nuestras emociones, no es lo que nosotros sentimos, sino que la fuente para conocer a Dios es la verdad que Él ha dejado plasmada de sí mismo a través de su palabra, y que muchas veces la trae a la luz a nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. La misma Escritura afirma esta verdad para cada uno de nosotros. Jeremías en el capítulo número 10, Jeremías en el capítulo número 10, en el versículo número 23, Jeremías 10 en el versículo número 23, mira lo que dice la Escritura. Dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar, ¿qué? El ordenar sus pasos. Las emociones y los sentimientos no nos fueron dados para revelar a Dios en nuestros corazones. No, es más, apoyarnos en eso es lo que hace que muchas veces los dones, lo que ha pasado en nuestras vidas, se distorsione, porque lo llevamos es por una vida emocional y no conforme a la voluntad y a la verdad de la palabra de Dios. Dios ha decidido revelarse a través de su palabra, y a través de su palabra ha decidido darse a conocer, de manera que la respuesta para conocer a Dios no está en nuestras emociones, sino está en la verdad que está en la palabra de Dios, que nos conduce a tener una íntima relación con Dios, una íntima y profunda relación con Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? No olvidemos, conocer en el contexto bíblico y en el contexto hebreo nos deja ver es tener una relación con una persona y actuar en consecuencia atendiendo a esa persona. O sea, un deseo de conocer a alguien, pero en ese deseo de estarlo conociendo empiezo a ser consecuente poniendo toda mi atención en esa persona. Habla desde de una relación donde se conoce, pero ahora todo mi corazón está siendo puesto en aquello que estoy conociendo, en aquello que estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque ahora el valor de mi corazón está puesto allí. Por eso la Escritura dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, y no las de la tierra. Entonces, eso nos lleva a tener una coherencia en ese llamado que Dios nos ha hecho de una manera especial. Si lo vamos mirando de una manera práctica, vamos a entender que este llamado a conocer a Dios es un llamado personal, es un llamado directo. La necesidad de relacionarnos con Dios es una necesidad personal, es una necesidad directa, sin intermediarios. Amados, hay personas
que me pueden enseñar, que me pueden aconsejar. Miremos un ejemplo. Hay personas que me pueden enseñar y me pueden aconsejar respecto al matrimonio, que me pueden decir muchas cosas, que me pueden dar muchas pautas, que me pueden dar muchas guías, pero esas personas dándome muchas pautas y guías no pueden venir a ser parte de las relaciones íntimas de mi matrimonio. Y me aconsejaron, y me enseñaron, y me hablaron, pero no pueden venir a ser parte de las relaciones íntimas de mi matrimonio. Así, mis amados, Dios nos puede dar pastores conforme a su corazón, hombres y mujeres que nos puedan enseñar de parte de Dios conforme a la voluntad de Dios, que nos dejen escuchar el corazón de Dios, que nos aconsejen con sabiduría y nos enseñen acerca de Dios con claridad, acerca de su voluntad, acerca de su camino y acerca de su propósito. Pero ellos, mis amados, no pueden ocupar en mí el lugar de relación personal que yo necesito tener con Dios. No pueden ocupar. Si Dios pone hombres conforme a su corazón a enseñar la palabra, ellos no pueden ocupar en mí la necesidad que yo tengo de tener una relación personal con Dios. Así como los que me aconsejan en el matrimonio no pueden venir a participar de las relaciones íntimas del matrimonio, así los que me enseñan la palabra no pueden reemplazar en mí esa relación íntima, esa relación directa que necesito tener con Dios. Dentro de cada uno de nosotros existe una necesidad de ser conocidos y de conocer. Así nos creó Dios, pero nos creó de una manera así, pero en relación con Él. Dios nos ha dejado ver que hemos sido conocidos por Él. Conocidos por Él. Dios nos conoció aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Sabía los más íntimos pensamientos y los más íntimos deseos de nuestro corazón, y Él se acercó a nosotros, se acercó a nuestras vidas, y se acercó para que ahora en ese acercamiento nosotros le conozcamos a Él. Fuimos conocidos por Dios para ahora ser traídos a que nosotros lo conozcamos a Él. Y ahí es donde vamos a mirar dos aspectos para que podamos terminar por esta noche con la palabra de Dios. Y esto tan hermoso y tan precioso que nos habla de esta relación directa. Dios es el que se ha acercado a mí de una manera muy especial. Él es el que me ha conocido en mi condición, en la condición de pecador, en la condición de ser un ser que estuve destituido de la gloria de Dios, del acceso a su presencia. Y Él ha venido y ha puesto su vida dentro de mí, me ha acercado a mí, a Él, con el propósito de que ahora yo le conozca a Él. En Juan 1:12 dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y que fueron hechos hijos de Dios no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por la preciosa voluntad de Dios. Mira lo hermoso que Dios ha hecho. El Padre me ha dejado ver con claridad que Él me ha acercado a Jesús. Me ha acercado a su Hijo. Jesús lo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero nada más importante que entender esta verdad con el corazón, en nuestro espíritu. Porque cuando se trata de conocer a Dios, mis amados, Jesús ha sido dispuesto, ha dejado claro que el único camino para poder acercarme a Dios, para poder conocer a Dios y para poder ser llevado al corazón de Dios es Jesús. Jesús lo expresó: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. De manera que toda esta vida con el Señor empieza porque Dios se acercó a mí, porque Dios vino a buscarme, porque Dios vino a pasarme de muerte a vida. Y una vez ha sucedido eso, una vez Dios ha hecho esta obra, la jornada todavía continúa larga, porque esa es la puerta de entrada. Pero ahora, de manera personal, necesito empezar a conocer al Dios que me ha rescatado, al Dios que me trajo para que ahora siga a Cristo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Dios nos ha dejado ver en su palabra que el nuevo nacimiento nos conduce es ahora a ser un pueblo que tenga una relación de comunión con su Creador. Un pueblo que pueda estar a solas con su Señor, de manera que se convierta en un hábito de todos los días, pasar tiempo en la presencia de Dios. Por eso el creyente, mis amados, necesita tiempo de orar.
Jesús mismo enseñó y habló a sus discípulos acerca de la necesidad de orar, acerca de la necesidad de entrar al cuarto secreto y cerrada la puerta, estar allí. Pero no olvide, la prioridad de la oración no son nuestras necesidades, la prioridad de la oración es conocerlo a Él. Esa es la prioridad de la oración, que nosotros en nuestra ignorancia hemos cambiado el orden de las cosas y creemos que yo necesito orar porque tengo necesidades naturales. Pero yo necesito orar, no por causa de esas necesidades, sino necesito orar por causa de que necesito conocer a Dios, de que necesito poder recibir luz, de que necesito poder recibir entendimiento. Y ahí van cambiando las prioridades. No significa que no puedas poner delante de Dios las necesidades naturales, pero lo que más debe ocupar tiempo, en mi tiempo con Dios de oración, no son mis dificultades, sino un anhelo por conocer quién es Él. Eso es lo que debe ocupar el mayor tiempo de mi vida, porque Dios me ha traído es para tener una relación con Él, una relación donde le conozca. Él ya nos ha dado ejemplo. La Escritura dice que Jesús se levantaba muy temprano, cuando aún estaba muy oscuro, y se le iba a lugares desiertos y allí oraba. También la Escritura dice que muchas veces pasaba toda la noche orando, que toda la noche, o sea, en la vida de Jesús era una práctica habitual, apartarse para estar a solas con el Señor. Es una necesidad para cada creyente. Y no solamente esto, sino que también necesitamos tiempo para meditar la palabra. Y pareciera como ilógico que el Señor nos esté recalcando todas estas cosas, pero es que este es el gran vacío que la iglesia seguimos teniendo, porque nos ocupamos de las actividades de la iglesia, nos ocupamos de muchas cosas, pero lo esencial se está perdiendo de nuestras vidas, lo esencial que es una relación con Dios, un interés en estar en el lugar secreto, y el mayor interés por el estar en el lugar secreto es conocerlo a Él. Y el mayor interés para escudriñar la palabra es conocerlo a Él. La Biblia es una carta de amor extraordinaria, es una carta de amor maravillosa que nos describe a un Dios amoroso, extraordinario, precioso para con sus hijos. Un Dios que se está dando a conocer, que se está mostrando, que se está dejando ver, ese Dios de todo el universo que nos está hablando a lo profundo del corazón. Amado, aunque la Biblia tiene cosas hermosas y extraordinarias, hay un comentario de un hombre de apellido Tozer que se los quiero leer y se los quiero compartir porque me parece muy hermoso como nos describe, para poder entender un poco más nuestra necesidad de por qué escudriñar la palabra de Dios a diario, como fuente de una relación con Dios. La Biblia, mis amados, no es un libro de historia, aunque contiene mucha historia. Mira lo hermoso. Aunque tiene muchas historias y contiene mucha historia, no es un libro no es un libro de historia. Y aunque todo lo que narra es auténtico, es real, sucedió, nada de lo que hay en la Biblia fue ficticio. No es un libro de ciencia, aunque todos sus pronunciamientos acerca de cosas científicas han sido comprobados después del paso de los años. Cosas que la Biblia habló que eran científicas, después los científicos han ido comprobando la veracidad de lo que allí se dijo. Aunque la Biblia también nos deja ver muchas historias biográficas y historias inspiradoras. Todas esas historias, aunque nos muestran la historia, no es la biografía del hombre, sino que nos empiezan a mostrar cuál es el carácter y la naturaleza de un Dios que está buscando de manera permanente al hombre. Aunque muchas veces no es un libro de astronomía, muchas veces hace referencias al sol, a las estrellas, y se encuentran entre los dichos más sublimes que hay allí, ejemplos y enseñanzas preciosas para dejarnos ver al Dios que cubre todo el universo. Y aunque la palabra de Dios es un instrumento para estudiar teología, para muchas veces conocer muchas cosas acerca de Dios, no es estrictamente un libro para llenarnos de información, sino que es un libro que nos conduce al conocimiento de Dios. Nos vamos a dar cuenta de esto. ¿Qué es entonces la Biblia
el libro que Dios nos ha dado para que lo conozcamos y nos relacionemos con Él, mis amados. Es el libro de la vida, las palabras. Si te ubicas allí en Juan, capítulo número 6, versículo número 63, Juan 6:63, mira lo que dice la palabra Juan 6:63. Dice la escritura con mucha claridad. Ya vamos a terminar por hoy. Juan 6:63 dice en la escritura: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. El deseo de Dios, mis amados, no es formar teólogos expertos en las letras. Eso no significa que no escudriñemos, no aprendamos la palabra, sino que el deseo de Dios es formar adoradores, corazones completamente rendidos ante Él. Cuando Pablo aconsejó a Timoteo ahí en 2 de Timoteo 3:14, le habló acerca de la necesidad de que Timoteo persistiera en lo que había aprendido y de lo que se había persuadido, sabiendo las escrituras desde su niñez. Desde su niñez había conocido las escrituras, pero era algo en lo que tenía que persistir y era algo en lo que tenía que seguir persuadido dentro de su corazón. Era algo en lo que tenía que permanecer. También la palabra de Dios dice, ahí en 2 de Timoteo 3:16-17, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Amados, nosotros necesitamos conocer no los milagros de la Biblia, no los personajes de la Biblia, no las historias de la Biblia. Lo que nosotros necesitamos es conocer al Dios de la Biblia, a ese ser maravilloso, a ese ser incomparable que nos muestran las Sagradas Escrituras. Se necesitó todo este libro para darnos una luz de ese ser extraordinario y maravilloso que es Dios, donde vemos a Dios favoreciendo al hombre de una manera tremenda, para traerlo ¿a qué? A una relación con Él. ¿Para que Dios te ha mostrado su favor? Sino para traerte a una relación con Él, donde tú y yo lo conozcamos y conociéndole, le amemos en respuesta a su amor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Amados, hay una gran necesidad, necesitamos conocer a Dios. Dios no puede seguir siendo alguien que esté en nuestros labios, que esté en nuestros argumentos, que esté en nuestras teorías, sino alguien que esté ardiendo con su presencia en nuestro corazón y que nos esté enamorando todos los días más de Él. Padre, te damos muchas gracias. Te pedimos que inquiete nuestro corazón y lo guíes en esta búsqueda, Señor. Necesitamos ser hombres y mujeres, Señor, que nos acerquemos en esa relación personal contigo, en esa relación de oración. Ya nos has dejado ver que aunque pones consejeros, hombres y mujeres que has vestido de sabiduría para darnos luz a través de tu palabra, pero ellos no pueden, Señor, ocupar el lugar de intimidad que tú reservaste para que yo esté contigo de manera personal, para que yo esté en lo íntimo, Señor amado. Hay cosas que tú te reservaste para que los vivamos directamente juntos, Señor. Hay cosas de tu palabra, Señor amado, que tú cada día las vas a ir trayendo allí en lo íntimo y en lo secreto. Es para llevarme, Dios de los cielos, a conocerte, a amarte, a desearte y a anhelarte, Señor. Permítenos entender cómo necesitamos que salga este vacío que hay en el corazón, el vacío de estar ahí, Señor, en la búsqueda de un Dios al que no conocemos, Señor. De que tantas veces cantemos a un Dios que no conocemos, oramos a un Dios que no conocemos, repetimos las palabras de un Dios que no conocemos, bendito Dios. Pero que tú nos estás inquietando, estás sacudiendo nuestro corazón, porque no podemos seguir siendo o no podemos seguir enceguecidos, Dios de los cielos, Señor, en nuestros razonamientos, Señor, sino que permite que nuestros ojos sean abiertos para que entendamos cuál es la real necesidad de nuestro corazón, que nada ni nadie puede reemplazar ese lugar de intimidad al que tú me llamaste. Señor, que otros, Señor, me pueden enseñar, pero que yo necesito ir directamente a estar contigo. Padre, gracias por tu amor y bendición en el nombre santísimo de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios los bendiga. Nos alegra mucho podernos reunir. No olvides que 2 o 3 miércoles más estaremos con transmisión y ya nos estaremos reuniendo de manera presencial y ya no volveremos a tener transmisiones los días miércoles, sino tenemos la reunión directamente allí donde vamos a estudiar la palabra. Amados, un abrazo muy especial. Dios los bendiga y los guarde.